El espacio más allá de SpaceX. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. El título de nuestra llamada de este trimestre es El espacio más allá de SpaceX. Y la idea no es simplemente hablar de cohetes, satélites o de una empresa extraordinaria. La idea es más amplia. El espacio se está convirtiendo en una nueva capa de infraestructura para la economía global. La salida a bolsa de SpaceX no solo creó un nuevo evento para los mercados públicos, también cristalizó un nuevo régimen de inversión. El espacio ya no es solamente una opción futurista, ni una historia limitada al lanzamiento de cohetes. Se está convirtiendo en una economía de plataformas, una arquitectura de seguridad nacional, una capa de datos y conectividad y posiblemente la próxima frontera de la infraestructura de inteligencia artificial. SpaceX puede ser el catalizador, el ticker y el evento cultural, pero la oportunidad invertible va mucho más allá de una sola empresa. Incluye satélites, capacidad de lanzamiento, defensa, comunicaciones, datos, robótica, energía, semiconductores y política industrial soberana. Por eso, el espacio más allá de SpaceX no es una contradicción, es precisamente el punto. Pero antes de ir al espacio, empecemos en la Tierra, con los mercados, la macroeconomía, la geopolítica y el ciclo de inversión en inteligencia artificial. Comencemos con el gráfico número 1, de Hormuz a la órbita. Este gráfico resume el ajuste más importante de nuestra tesis del segundo trimestre. En nuestra llamada anterior, dijimos que había que reducir exposición al riesgo geopolítico vinculado a la guerra con Irán. No porque el conflicto fuera irrelevante, no porque Hormuz dejara de importar, y desde luego no porque Medio Oriente se hubiera convertido de repente en Suiza. La razón era otra. Los mercados suelen valorar más el cambio en el riesgo que el nivel absoluto de riesgo. Esa tesis se ha cumplido en gran medida. En la primera fase, el Brent subió 67%, el VIX saltó 65% y el mercado accionario tuvo una caída relevante, aunque ordenada. Luego, el 8 de abril, vamos a llamarlo el día de inflexión, las acciones rebotaron con fuerza. AIQ y UFO, nuestros proxies de inteligencia artificial y espacio, también repuntaron. Para el 12 de junio, el día en que SpaceX empezó a cotizar públicamente, el Brent seguía 23% por encima de su nivel inicial y la volatilidad aún estaba elevada, pero las acciones seguían subiendo. La lección es sencilla. Los mercados pueden subir en un mundo peligroso. Las acciones no solo sobrevivieron a un mundo peligroso, prosperaron dentro de él. La historia de fondo es que la era de la inteligencia artificial ya no es teórica. Se ve en órdenes, utilidades, guías de CAPEX y márgenes. La pregunta ya no es, ¿la IA es real? La pregunta ahora es, ¿dónde se acumulan los ingresos? ¿Quién financia la construcción de esta infraestructura? ¿Y cuáles son los cuellos de botella físicos? Eso nos lleva al gráfico número 2, la convergencia del stack de capital de IA y espacio. Este gráfico compara el CAPEX de los hiperescaladores con el mercado total direccionable de la economía espacial. Ambas curvas cuentan la misma historia desde dos ángulos distintos. El CAPEX de los hiperescaladores se acelera con fuerza después del 2022, pasando de unos 119.000 millones de dólares a casi 900.000 millones en 8 años. Al mismo tiempo, el mercado espacial pasa de unos 370.000 millones de dólares en el 2020 hacia 1.8 trillones de dólares para el 2035.
La convergencia de esas dos curvas es uno de los argumentos centrales de esta llamada. El capital está fluyendo simultáneamente hacia infraestructura de IA e infraestructura espacial, y la revalorización todavía está en una etapa temprana. Aquí es donde espacio e inteligencia artificial pertenecen a la misma conversación. Si la inteligencia se vuelve abundante, los activos escasos pasan a ser físicos. Cómputo, energía, capacidad de red, capacidad de lanzamiento e infraestructura orbital. El valor migra hacia quienes poseen o suministran esa escasez. Pero toda nueva frontera también crea una nueva política. La salida a bolsa de SpaceX ha producido el primer trillonario del mundo, un hito que puede importar tanto en Washington como en Wall Street. Cuanto más exitosas sean la IA y la economía espacial, más visible será la concentración de ganancias. Eso aumenta la probabilidad de que el próximo debate fiscal en Estados Unidos incluya mayores impuestos corporativos, mayores impuestos a ganancias de capital, mayores tasas personales, impuestos específicos a IA o data centers y nuevas propuestas de impuestos a la riqueza. El mercado puede celebrar a un trillonario. El votante medio quizás no esté tan entusiasmado como los besties del All In Podcast. Para los portafolios, nuestra conclusión no es abandonar el riesgo, es ser más deliberadores sobre qué riesgos queremos asumir. Hormuz, IA, SpaceX, defensa, energía e impuestos apuntan a un mundo donde lo micro es macro, la intensidad de capital es estratégica y la diversificación sin tesis puede convertirse en una ilusión. Pasemos ahora al entorno macroeconómico. Nuestra probabilidad de recesión en Estados Unidos para el resto del 2026 ha caído de 30% a 15%. Esto refleja tres factores: la moderación del riesgo geopolítico más agudo vinculado a Irán, la resiliencia del mercado laboral y del consumo, y la contribución cada vez más visible del gasto de capital relacionado con IA a las utilidades y al crecimiento nominal. Esto no significa que el ciclo esté libre de riesgo. Significa que el escenario base ha mejorado. La economía no vuela un aire limpio, pero la turbulencia es suficientemente manejable como para mantener portafolios posicionados para expansión, no para una recesión inminente. Eso nos lleva al gráfico número 3. El mensaje de este es que nuestros modelos propietarios, tanto cuantitativos como subjetivos, no están solos. Los mercados de predicción están convergiendo hacia una conclusión similar. Cuando nuestros modelos, los spreads de crédito, el mercado laboral, los activos de riesgo y las probabilidades de mercados cuentan la misma historia, tomamos esa convergencia en serio. La tesis macro del trimestre anterior sigue siendo central. Cuando el peor escenario geopolítico no se materializa, los mercados pasan de pánico a precio. El petróleo sigue elevado, Hormuz sigue siendo importante, la seguridad energética es ahora un tema de inversión, no solo un titular de prensa. Pero el mercado ya no está en modo pánico. Por eso seguimos constructivos en acciones, aunque no de forma indiscriminada. Estamos subiendo nuestro objetivo de fin de año para el S&P 500 de 7.600 a 7.800. No es una mejora heroica, es un ajuste disciplinado basado en mayor momentum de utilidades, márgenes en niveles récord y mejores condiciones macro, reconociendo que gran parte del rebote fácil por menor riesgo geopolítico ya ocurrió. A partir de aquí, las utilidades, no la expansión de múltiplos, deben hacer más trabajo.
Eso nos lleva a la tabla número 1 y al gráfico 4. El S&P 500 subía aproximadamente 8.6 en el año al 12 de junio, pero la descomposición de retornos muestra una tensión muy interesante. El crecimiento de utilidades ha sido fuerte. Los márgenes han subido del 11.8% a un estimado de 14.6%. Esa expansión de 276 puntos básicos explica una gran parte del aumento de utilidades, pero la contracción del múltiplo del 28.9 veces al 21.9 veces ha absorbido una parte importante de esa mejora fundamental. En otras palabras, el mercado ha subido a pesar de condiciones financieras más restrictivas. Antes del conflicto en Hormuz, los futuros de Fed Funds descontaban 2 recortes este año. Para mediados de junio ya descontaban una subida. Eso implica más de 75 puntos básicos de movimientos en la curva forward. Por eso, el debate sobre una burbuja requiere precisión. El riesgo de valorización existe, pero el soporte de utilidades también es real. Veamos ahora el gráfico número 5, Nasdaq 100 Forward PE hoy versus la burbuja.com. El Nasdaq 100 cotiza hoy alrededor de 24 a 25 veces utilidades futuras. Es elevado, sí, pero está muy por debajo de los extremos de finales de los años 90, cuando el índice llegó a superar brevemente las 50 veces utilidades, y muchas compañías tenían utilidades mínimas o nulas. Los megacaps de hoy generan utilidades reales y flujo de caja libre. Eso no es simplemente una repetición del año 2000. La comparación correcta no es precio contra precio, es valorización relativa a durabilidad de utilidades. Por supuesto, la IA se ha convertido en una variable macro. Puede sonar exagerado hasta que uno mira el tamaño de ciclo de inversión. Y esto nos lleva al gráfico número 6, estimados de CAPEX de hiperescaladores. Los 5 mayores hiperescaladores, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Apple, están proyectados a elevar su CAPEX anual de unos 218 mil millones de dólares en el 2024 a casi 907 mil millones en el 2030. Eso es un aumento de 4 veces en 6 años. Por eso decimos que lo micro es macro. Cuando unas pocas compañías invierten cientos de mil millones de dólares al año, sus decisiones pasan a formar parte del ciclo económico. Y esto no es solo un ciclo de software, es un ciclo de inversión física. Los cuellos de botella no son solo modelos y código, son energía, transformadores, terrenos, mano de obra de construcción, enfriamiento y demanda eléctrica. Pasemos al gráfico número 7. Este también es un tema geográfico. La participación de Norteamérica en el gasto global de equipos eléctricos para data centers está proyectada a subir del 55% en el 2025 a 66% en el 2030. Estados Unidos tiene escala, mercados de capital profundos, disponibilidad energética y apoyo de política pública. Aproximadamente 3/4 partes de los más de 23 gigavatios de capacidad global de data centers en construcción estaban en Estados Unidos hacia finales del 2025. La demanda eléctrica de data centers podría triplicarse a 430 teravatios ahora para el 2035, representando entre 6 y 10% de la demanda total de electricidad de Estados Unidos. Y un punto importante para nuestra base de clientes. Las Américas, incluyendo la América Latina, representan aproximadamente el 80% de toda la capacidad de data centers actualmente en construcción a nivel global.
Las restricciones son claramente físicas. Casi la mitad de los proyectos de data centers en Estados Unidos enfrentan retrasos, no por falta de capital, sino por escasez de transformadores, switchgear y capacidad de red. Los plazos de entrega de transformadores ya llegan a 128 semanas. Y eso nos trae nuevamente al espacio. En el gráfico 8 vemos la asimetría central. Todo el sector espacial que cotiza en bolsa con una capitalización de aproximadamente 135 mil millones de dólares es pequeño frente a las referencias que definen la oportunidad. La valorización de SpaceX, el gasto en defensa, los mercados satélites, el CAPEX de hiperescaladores y el TAM de la economía espacial. El mercado público de acciones espaciales está subdimensionado frente a la base de ingresos, la trayectoria del TAM y el capital que se está desplegando alrededor del sector. La salida a bolsa de SpaceX podría actuar como catalizador de revalorización para todo el ecosistema. Desde una perspectiva de asignación de activos, la conclusión es risk on, pero con control de calidad. Favorecemos acciones estadounidenses, mercados emergentes selectivos vinculados a cadenas de suministros de IA y commodities, crecimiento de alta calidad, semiconductores, infraestructura de data centers, defensa, energía, equipos de red eléctrica y activos reales, beneficiados por seguridad energética y reshoring. También vemos oportunidades en América Latina y otros mercados emergentes donde convergen IA, energía y cadenas de suministro en mundo multipolar. Crédito es más complejo. Los fundamentales son sólidos, pero los spreads están ajustados y la emisión de deuda vinculada a IA podría presionar segmentos del investment grade. Vamos ahora a la tabla número 2. Objetivos de mercado para el segundo semestre del 26. Nuestro objetivo de fin de año para el S&P 500 es 7,800. Esperamos el Treasury a 10 años en 4.4, oro en $4,800, spreads investment grade en 88 puntos básicos, high yield en 295 puntos básicos y Bitcoin en $80,000. El posicionamiento es constructivo, pero la gestión de riesgo es explícita. El mayor riesgo de corto plazo es la Fed. El peligro no es solo que mantenga tasas altas por más tiempo. El error mayor sería subir tasas en un ciclo donde la presión inflacionaria viene de petróleo, electricidad, data centers, escasez de vivienda y cuellos de botella de infraestructura, no de un exceso de demanda de los hogares. La IA puede ser desinflacionaria en el largo plazo vía productividad, pero la fase de construcción puede ser inflacionaria primero. Si la Fed reacciona con demasiado endurecimiento, podría convertir una expansión imaginable en un accidente de política evitable. El mayor riesgo de largo plazo es la reacción política. IA y espacio están creando riqueza extraordinaria mientras los hogares de ingresos bajos y medios enfrentan presiones de vivienda, seguros, educación, salud y electricidad. En ese contexto, mayores impuestos corporativos a ganancias de capital, a ingresos altos, a data centers o a la riqueza se vuelven más plausibles. Esto no es un argumento contra poseer a los ganadores. Es un argumento para entender que el liderazgo de mercado eventualmente puede convertirse en exposición política. Las acciones vinculadas a ella aún pueden subir, pero mayores impuestos probablemente reduzcan el upside sin terminar el ciclo. Sam Altman quizás está leyendo correctamente el clima político al sugerir preventivamente que el gobierno de Estados Unidos tome una participación del 10% en OpenAI. La secuencia de lanzamiento del tercer trimestre es clara. El riesgo de recesión ha bajado, las utilidades son fuertes,
La IA es real, el espacio se está volviendo invertible y la prima de riesgo geopolítico se ha moderado. Esto apoya una postura constructiva, pero la trayectoria se está estrechando. La economía puede seguir ascendiendo si la Fed evita un error, si el CAPEX de IA sigue traduciéndose en utilidades y si los gobiernos no responden a la abundancia tecnológica con impuestos punitivos o sobre regularización. Ahora, para el último tercio de la llamada, pasemos específicamente a la economía espacial, su mercado total direccionable, las oportunidades en acciones públicas y los activos reales que hacen posible todo este ecosistema. La economía espacial está migrando de un modelo dominado por hardware hacia uno donde el mayor valor podría provenir de los servicios y datos. Pasemos al gráfico 9. Científicamente, el espacio es difícil de dimensionar. El universo observable tiene aproximadamente 93 mil millones de años luz de diámetro. Para los inversionistas, afortunadamente, la oportunidad es más medible. El Foro Económico Mundial estima que la economía espacial global podría alcanzar aproximadamente 1.8 billones de dólares para 2035, impulsada por menores costos de acceso, economías de escala, innovación tecnológica y mayor disponibilidad de datos generados desde el espacio. La distinción clave es entre Backbone y Reach. Backbone es la infraestructura que permite la actividad espacial, satélites, sistemas de lanzamiento, software y redes terrestres. Reach son las aplicaciones construidas sobre esa infraestructura. Comunicaciones, posicionamiento, navegación, timing, observación de la Tierra, inteligencia geoespacial y defensa. En 2023, la economía espacial global valía alrededor de 630 mil millones de dólares, con Backbone representando 52% del mercado. Pero para 2035, las aplicaciones de Reach podrían representar cerca de 60% del total. Ese es el cambio fundamental. El valor futuro del espacio no estará definido solamente por el hardware, sino por los servicios y conocimientos que se generan a partir de él. La cadena de valor espacial se parece a la de energía. Upstream, midstream y downstream. Upstream es construir y llegar al espacio. Lanzadores, satélites, componentes e infraestructura. En 2025, la industria completó 325 lanzamientos orbitales y desplegó 4.544 naves espaciales, aumentos de 25% y 54% frente a 2024. Los satélites de comunicación fueron la mayor categoría, con aproximadamente 83% de las naves desplegadas, y 98% fueron satélites pequeños de menos de 1.2 toneladas. Midstream son los servicios necesarios para operar y mantener activos en órbita. Mantenimiento satelital, reabastecimiento, logística orbital, estaciones espaciales comerciales, gestión de tráfico y remoción de basura espacial. A medida que crece el número de activos orbitales, esta capa de servicios recurrentes gana importancia. Downstream es la oportunidad de alcance. Comunicaciones satelitales, observación de la Tierra, inteligencia geoespacial y defensa. Aquí la infraestructura espacial se convierte en datos, comunicaciones, señales de tiempo y capacidad de seguridad nacional. Ahora veamos el gráfico 10, una sección transversal de la cadena de valor espacial en Estados Unidos. Este gráfico es importante porque muestra que la oportunidad en acciones públicas no se limita a empresas de cohetes. Incluye materias primas, minería, aleaciones espaciales, propulsión, combustibles, electrónica, semiconductores, componentes, subsistemas, naves espaciales, lanzadores, operadores satelitales y servicios. En el nivel más directo están los lanzadores y productores de naves espaciales. Rocket Lab es un ejemplo más puro, con exposición al lanzamiento, fabricación de satélites, componentes y el desarrollo de Neutron. Firefly, Northrop Grumman y Boeing también participan, aunque con modelos de negocio y riesgos distintos. Pero mirar solo cohetes sería
perder la oportunidad más amplia. Los satélites generan ingresos recurrentes. AST, Space Mobile, Iridium y Planet Labs son ejemplos de compañías enfocadas en conectividad y datos. A medida que bajan los costos de lanzamiento, se vuelve más barato desplegar constelaciones satelitales y el valor se desplaza hacia quienes monetizan estos activos en el tiempo. Luego están los proveedores de componentes y subsistemas. Moog, Curtiss-Wright, Mercury Systems, Redwire y otros son menos visibles, pero críticos para la arquitectura del vuelo espacial. Su ventaja es la diversificación. Venden a múltiples lanzadores, fabricantes de satélites y programas de defensa. Más abajo están los materiales y la manufactura avanzada. Los cohetes requieren aleaciones, compuestos y componentes de precisión. Howmet, Hexcel, ATI y Carpenter Technology son parte de la capa de picos y palas, independientemente de qué empresa gane en el lanzamiento. Cada cohete necesita materiales avanzados. Finalmente, hay beneficiarios de segundo orden: sistemas terrestres satelitales, procesamiento de datos y cómputo de alto rendimiento. Kratos apoya infraestructura terrestre. NVIDIA se beneficia de la demanda computacional para procesar datos satelitales y aplicaciones de inteligencia artificial. Alphabet tiene intereses estratégicos vinculados a conectividad desde el espacio. El punto clave es que invertir en espacio no se trata solo de escoger un ganador. Se trata de entender el sistema interconectado que hace que el espacio sea útil y rentable. Llegamos así a la última sección: la economía física detrás del espacio y la inteligencia artificial. Por favor, observen el gráfico 11. Si la inteligencia artificial y el espacio son las partes glamorosas de la historia, los activos reales son la plomería. Y la plomería importa. Los activos reales, infraestructura, tierra, equipos y recursos naturales, obtienen su valor de propiedades físicas. Pueden ofrecer diversificación, ingreso y sensibilidad a la inflación, aunque también pueden tener restricciones de liquidez. El gasto en infraestructura de inteligencia artificial está concentrado en Estados Unidos, pero los beneficiarios se extienden globalmente, especialmente a países exportadores de bienes de capital vinculados a inteligencia artificial, como Taiwán y México. Dentro de Estados Unidos, el gas natural sigue siendo una fuente energética clave para data centers. Al mismo tiempo, la electrificación, la demanda eléctrica creciente y las disrupciones vinculadas a Irán han aumentado la importancia de la generación de energía. La generación de energía es ahora el mayor sector del MSCI Global Private Quarterly Infrastructure Asset Index, con 57%. Agua, en contraste, representa solo 6% del índice, aunque la necesidad de financiamiento es enorme. Eso es lo que destaca el gráfico 11. La infraestructura de agua tiene una de las mayores brechas de financiamiento frente a la inversión planeada. Esto importa porque el agua es una restricción para la inteligencia artificial y los data centers. Aproximadamente 40% de la capacidad de data centers podría estar ubicada en zonas con escasez severa de agua. La adopción acelerada de la inteligencia artificial podría añadir entre 4 y 7 mil millones de metros cúbicos de extracción de agua para 2027. Las necesidades de enfriamiento de data centers en Estados Unidos podrían triplicarse para 2028. La buena noticia es que existen soluciones. Algoritmos optimizados pueden reducir el uso de agua en data centers en 25%. Y sistemas de enfriamiento por inmersión líquida podrían ahorrar hasta 90%. Por eso, infraestructura de agua, desalinización, manejo de residuos y enfriamiento eficiente se convierten en beneficiarios indirectos de la economía, inteligencia artificial, espacio.
Las empresas que resuelven estos cuellos de botella pueden ser críticas para la siguiente fase de crecimiento. Y ese es el mensaje final de inversión. Invertir en espacio no es una sola apuesta, es una órbita con varias capas. Hay empresas de cohetes y operadores satelitales, hay proveedores de componentes y materiales especializados, hay procesadores de datos, sistemas terrestres, infraestructura de inteligencia artificial, activos de energía, agua y redes eléctricas. Cada capa cumple su propia función gravitacional. La economía espacial no se trata solo de llegar a las estrellas. Se trata de entender qué partes del viaje pueden generar retornos en el camino. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Nuestra visión macro es constructiva. La probabilidad de recesión cayó a 15%. Las utilidades están haciendo el trabajo pesado. La inteligencia artificial es un ciclo real de capital. El espacio está pasando de ciencia ficción a infraestructura invertible. Pero los riesgos también son claros. Un error de la Fed, cuellos de botella físicos y liquidez, ejecución, regulación y reacción política. Queremos exposición a la próxima capa de infraestructura de la economía, pero también queremos disciplina. Porque todo lanzamiento exitoso todavía tiene un problema de reentrada. Muchas gracias. A todos. Primero que nada, queremos expresar nuestra solidaridad hacia todos aquellos que han sido afectados por la situación en Venezuela. Nuestros pensamientos están con todas las familias que han estado afectadas. Yo soy Gabriela Enríquez, soy la gerente de programas de crecimiento y hoy estaré moderando la sesión de preguntas y respuestas en esta sesión de la llamada trimestral. Junto a Medriesgo, tenemos el placer de contar con la participación de Juan Manuel de los Reyes, quien es nuestro estratega de inversión senior aquí en Insignio. Ambos estarán respondiendo preguntas que ustedes han enviado y van a poder enviar en un QR que está apareciendo en la pantalla. Pueden agregar preguntas adicionales que las estaremos respondiendo hoy. Bueno, sin más, comencemos. La primera pregunta se la vamos a dirigir a Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué tipo de movimientos de mercado o posibles cambios de tendencias de valoración deberíamos anticipar una vez que OpenAI y Anthropic salgan a bolsa? Gracias, Gaby. Muy buenas tardes a todos. Caray, qué buena pregunta, sobre todo en un contexto actual. A ver, OpenAI, SpaceX, Anthropic, todos son los IPOs de moda, ¿no? Entonces están todos saliendo a bolsa, a cotizar a bolsa pronto. Ya tuvimos una salida a bolsa. La verdad es que entre las tres están llegando a un valor de 3.6 trillones de dólares. Si sumas todas las salidas a bolsa dentro del 2021, no alcanzaban esta cifra. Entonces creo que es un tema interesante. Sin embargo, creo que voy un poquito y un pasito más allá. A ver, me voy a enfocar nada más en la parte de Anthropic y en OpenAI. Si tú tomas en cuenta que las dos son plataformas de inteligencia artificial, ¿quién va a ganar la carrera de inteligencia artificial al final del día entre estas dos? Creo que nadie lo sabe. Eso es lo que me atrevería yo a decir. Entonces, ¿realmente estas dos van a cambiar la tendencia del mercado? Creo que no. Creo que van a venir muchas más y va a venir muchas revoluciones en el camino. Creo que hoy la que pueda estar de moda, llamémoslo así, va a ser retrasada en el camino. Hoy no hay fidelidades en estas plataformas. Hoy todos nosotros buscamos la plataforma más adecuada, la que se ajuste más a nuestras necesidades. Entonces, cuando lleguemos a tener innovaciones en este mercado,
creo que la que va a sobrevivir va a ser la que aportó más ladrillos en la carrera de la inteligencia artificial. Y creo que en conjunto todas están aportando mucho. Pero al final, ¿quién va a revolucionar? Creo que en todas en conjunto. O sea, mi respuesta creo que sería, todas están aportando un granito de arena para revolucionar el tema de inteligencia artificial y al final del día probablemente sean otras las que estén en la cabeza. Voy a añadir ahí también un poco, Gaby y Juanma, si me permiten. OpenAI y Anthropic, estamos viendo que se están especializando un poco. OpenAI se está especializando más en el tema de consumo, el consumidor final, y Anthropic está tratando de hacer un niche en lo que es el tema de negocio, en Enterprise Solutions, como decimos. Creo que hay espacio que quizás las dos puedan tener su momento o su espacio a donde funcionan bien. Pero lo más importante creo que lo que estaban tratando de preguntar es que qué tipo de efecto estas nuevas IPOs van a tener en los índices que ya actuales, ¿verdad? Tenemos una situación a donde por primera vez en más de 20 años en Estados Unidos va a haber más acciones entrando al mercado que lo que las compañías estaban comprando. Por primera vez, más de 20 años. Es un cambio importante. Por eso es que creo que, por ejemplo, cuando hicimos el upgrade del S&P, no hicimos un upgrade muy fuerte, nada más que lo subimos un poco. Parte es porque hay supply de acciones que están entrando en el mercado, ¿verdad? Eso va a mantener un poco de límite a quizás a lo que el índice pueda llegar. Y vamos a ver si los índices cambian las reglas para OpenAI y Anthropic también. Ya vimos que lo cambiaron para SpaceX, ¿verdad? El Nasdaq, tanto el Nasdaq como el Russell 1000 Growth van a entrar, o sea, SpaceX entra como subyacente en esos índices en 15 días o 12 días después del IPO. Ya estamos ahí. Creo que es el 6 de julio. Vamos a ver el movimiento que es la primera vez que esto ha ocurrido, que han acelerado, cambiado las reglas para permitir una nueva compañía. Vamos a ver. Yo no le daría mucha importancia del efecto ese día. Si es que sube o baja, eso no creo que es la tendencia fundamental ahí. Ok, muchas gracias. Y con eso, ¿cuál sería su posicionamiento dentro del sector de tecnología? Bueno, puedo tomar esta. Tal cuando creo que las menos interesantes son OpenAI y Anthropic, honestamente. ¿Por qué? Porque están jugando en el modelo Frontier solamente. Ellos tienen que estar gastando plata, el CAPEX ha subido mucho. Yo quiero invertir en las compañías, que esas compañías están, ¿a dónde están gastando dinero esas compañías? Ahí a donde quiero estar invertido. En el stack, por debajo de esas compañías, creo que es el lugar más interesante. Eso incluye semiconductores, memoria, energía, utilidades, litio, o sea, los metales. La parte que es escasez es a donde está el valor, creo. La inteligencia, como dijo Juanma, se ha convertido en un commodity. No hay mucha diferencia entre estos modelos. Hay un poco, o sea, quizás OpenAI te dé mejores reportes, quizás Grok te ayude a code mejor, pero en realidad son fungible, son fungibles, ¿verdad? Es un commodity. El juego de esas compañías, como ustedes saben muy bien, es competir en precio. Y si tienes que gastar mucha plata para mantener tu frontier status y tienes que bajar los márgenes para competir con tus competidores, no es una buena receta para un accionista. Creo que el valor está en otras partes del stack. Ok, no, perfecto. Y bueno, creo que una pregunta conectada a esa es que creen que es momento de salir de posiciones de tecnología, según lo que están diciendo, entiendo que no, o simplemente reposicionarse dentro de este sector y cómo sugieren reposicionarse. Juan Manuel. Sí. Adelante. Bueno, no creo que es momento de sacar o de bajar o hacer un underweight en tecnología, pero sí reposicionarlo y esa es la forma de hacerlo. O sea, asegurarnos que estamos en esas compañías que están proveyendo los servicios y la escasez para ese tipo de negocio, ¿verdad? Ok, perfecto. Esta tal vez para ti, Juan Manuel. ¿Qué mercados emergentes le gustan actualmente y por qué? Ok, mercados emergentes. Creo que habría que entender primero los mercados emergentes.
a qué se dedican, qué son, para qué son, qué sectores en específico creo que suman más en los mercados emergentes. A ver, yo diría que son dos, básicamente, los principales. Uno, commodities. Creo que los mercados emergentes se buscan mucho por la abundancia de commodities que ellos tienen. Y dos, creo que también podría ser manufactura. Manufactura, son tradicionalmente mercados que se suelen preferir por temas de producción de artículos. Hoy creo que el mundo también está variando un poquito. Toda la producción que usualmente se concentraba en países como China o en Asia, hoy están variando y están haciendo un puente, una especie de triángulo entre la producción entre China, otros tipos de países y Estados Unidos, para llegar finalmente a Estados Unidos. Entonces, creo que los países o los mercados emergentes que hoy se pudieran ver más beneficiados son los que logren explotar mejor estas dos variables. ¿Dónde puedo producir más para finalmente llegar al consumidor que es Estados Unidos? ¿Y dónde puedo explotar más la parte de commodities para llegar también a la cadena de producción y al valor agregado que se añade en estas, ¿no? Entonces, quizás sin ir específicamente a uno, yo me atrevería a decir que esos dos son los que hacia adelante veo valor. Ok. La segunda pregunta es relacionada a eso. Entonces, ¿cuál sería su visión sobre las acciones europeas específicamente? Ok, en las acciones europeas, a ver, yo me iría a que las acciones o los mercados europeos son un poquito más tradicionalistas, si lo puedo llamar así. Creo que los sectores donde sobresale Europa a lo mejor son el sector financiero o, a ver, son más clásicos, ¿no? No, me atrevo a decir que Europa no se caracteriza por temas de tecnología o de mayor crecimiento, sino son sectores un poquito más tradicionales. Entonces, las acciones que a lo mejor puedan destacar dentro de Europa, creo que van por ahí, por los sectores tradicionales. Se dice mucho, ¿no? Doy un ejemplo nada más. Un país como Suiza hace relojes, chocolates. Entonces, son sectores muy tradicionales, quizás separados del mundo de crecimiento tradicional que hoy estamos entendiendo para la inteligencia artificial y otro tipo de sectores de tecnología. Perfecto. Sí, o sea, Europa a nosotros nos gusta tácticamente cuando se pone bien barata contra Estados Unidos, básicamente. Hay muy poco crecimiento en la región. La tendencia es por menor del 1%. Piensen, Estados Unidos ya está llegando a 2,5%. No están en el juego del espacio, no están en el juego de la IA. So, en verdad que solamente me gusta hacer overweight en Europa cuando se pone bien barata contra Estados Unidos. Entonces hay un momento táctico que se hace un overweight y cuando suba se vuelve a ir a una posición más neutral. Porque simplemente no vemos el mismo crecimiento de utilidades en Europa como hay en Estados Unidos. Piensen eso. Acabamos de decir a ustedes que Estados Unidos está creciendo las utilidades a 14%. Europa está a 3%. O sea, simplemente las compañías europeas no son tan buenas como las americanas en ganar plata. Punto final. Bueno, regresemos creo que al tema que hemos platicado hoy, el tema del espacio. Entonces, Amer, tal vez para ti, ¿qué partes de la cadena de valor del sector espacial te parecen o les parecen más atractivas? Bueno, creo que como explicamos en la presentación y lo pueden leer con más profundidad en el documento que publicamos anoche, porque ahí van a ver los sectores específicos. Creo que la idea es que la oportunidad está por toda esa cadena. La única que la gente habla o no conoce es SpaceX. Y el punto de la presentación es dejarles saber a los clientes que hay muchas más compañías atado al espacio que SpaceX. SpaceX es una de ellas, es obviamente la más notable, la más grande, pero hay oportunidades por todo el stack. So, lean el documento porque ahí tienen los sectores y algunas compañías que nos parecen interesantes. Perfecto, muy bueno el artículo. Próxima pregunta, la tendencia de Bitcoin y cripto en la nueva coyuntura. Entonces, en general, creo que tenemos una o dos preguntas sobre Bitcoin. No sé si quisieran tocar sobre este tema. Sí, el year-end target que le tenemos a Bitcoin es de 80,000. Eso es más por temas de flujo. Sé que está creo que hoy cerró por debajo de 60,000. So, obviamente aquí lo encontramos atractivo.
nuestro longer term fair value de Bitcoin está a más de 140,000, está mucho por arriba. Pero o sea, creo que no pueden o no deben poner más de 3% como máximo de la cartera en Bitcoin. Obviamente sigue siendo un activo bastante volátil. Tiene o se está comportando en momentos como una alternativa a oro y otros refugios o stores of value, pero sigue teniendo momentos a donde se actúa a un high beta play al mercado. Y lo que estás viendo, o lo que vimos, por ejemplo, que muchos empezaron a liquidar Bitcoin para comprar las acciones de SpaceX cuando salió, ¿verdad? Está todavía muy atado a lo que es los high beta plays del mercado. Todavía no ha madurado todavía. Por eso es que, aunque estamos positivos al uso a largo plazo como alternativa al dólar, como alternativa al oro, no es para todo el mundo, porque es bastante volátil. Perfecto. Y interesante otra pregunta que vino sobre el oro, ¿no? El oro, ¿cómo lo vemos? ¿Seguirá bajando? ¿Subirá? ¿Cómo ven ese movimiento? ¿Cómo esperan ese movimiento? Bueno, sí. Tenemos un price target de un objetivo de 4,800, bastante, creo que hoy está por debajo de 4,000. Solo lo encontramos bastante atractivo. Las razones por qué siguen siendo las razones por qué tuvo la subida que tuvo. Y es simplemente por razones geopolíticas. Ni son por razones fundamentales. Los bancos centrales alrededor del mundo están tratando de girarse un poco fuera del dólar. Y la única opción que tienen, fuera de comprar quizás un poco más de renminbi, quizás un poco más de dólar australiano, quizás un poco más del dólar canadiense. Europa tiene los problemas que hemos estado hablando. Hay pocas opciones. Y la única opción que nadie controla es el oro. Los bancos centrales van a seguir comprando oro. Es la única alternativa al dólar que existe y en nuestra opinión eventualmente va por lo menos tener un lugar igual o cerca de igual al dólar, y lo cual quiere decir que el precio puede subir mucho más alto. Yo usaría esta bajada en el precio como oportunidad de compra. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de nuestra sesión, entonces vamos a avanzar con la última pregunta. Juan Manuel, te la dirijo a ti. Bueno, considerando el acuerdo de Estados Unidos con Irán, ¿cómo hemos ya visto impactado el mercado? ¿Ven este acuerdo válido por un tiempo razonable y cómo ven el movimiento en el mercado hacia adelante? A ver, yo creo que el mercado ya está descontando que el acuerdo es válido, ¿no? Me parece que al inicio empezó un poquito inestable, con mucha incertidumbre. Si nos regresamos a los primeros meses o las primeras semanas donde había todos los días cambios en temas del conflicto, creo que ahí el mercado se sentía un poquito inestable. Hoy creo que empieza a descontar poco a poco. Me parece que si acudimos a las fuentes como Polymarket o alguna otra de estas empresas de proyecciones, empiezan a descontar que hacia final de año ya dan por hecho que el conflicto se acabó, ¿no? Pero si lo ven a corto plazo, todavía hay un cierto brote de incertidumbre de cuándo puede llegar a terminar, ¿no? El precio del petróleo me parece que es otro de los indicadores clave que muestran cómo el mercado te empieza a descontar. Ya hoy vimos que bajó por debajo de $70, con lo cual el mercado también te empieza a dar señales, pequeñas señales de que piensan hacia futuro, que ya empieza a descontar, ¿no? Pero es incierto, ¿no? Y de repente puede haber otra vez alguna pequeño brote que vuelva a encender el conflicto, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Quieres agregar algo más? Solo para dejarles saber a los clientes que al mercado no le importa si hay guerra entre Estados Unidos e Irán. Lo que el mercado le importa es que si los commodities fluyen por el estrecho de Hormuz. Mientras que eso siga, se pueden estar tirando bombas unos a los otros y no les importa. Le doy un caso, Exhibit A. Rusia y Ucrania siguen en guerra. Y cuando el mercado se dio cuenta que los commodities iban a seguir saliendo del Black Sea, ya dejó de ser un impacto negativo para los mercados.
Bueno, muchísimas gracias, Amer, Juan Manuel, por sus perspectivas valiosas. Siempre es un placer. Si su pregunta no fue respondida o desea realizar alguna consulta adicional, por favor canalice todo por su asesor y los podemos contactar con el equipo de Research. Una grabación de todo lo discutido hoy y el reporte que se trabajó estará disponible. Y muchas gracias a todos por sumarse y los esperamos en la próxima llamada trimestral.